¿En qué momento empecé a relacionarme con él? Creo que fue después de que a mi papá le dieron el alta y salió de esa cruz tan grande que transitó de esa primer prueba. Ahí, en ese momento fue que empecé a sentir esto que digo de vibración. Empecé como que yo no sabía explicar por vibración hasta ese momento, sino que yo decía sí, pero no podía, porque no podía explicar cómo sabía de la presencia de él y cómo veía que se movía. Después del milagro de mi papá se abrió como una catarata de bendiciones sobre mi vida y sobre la de mi familia. Empecé a trabajar, me empezó a tapar de trabajo, tenía muchos detalles conmigo que me levantó la autoestima y me lo hacía ver que era él. No, tampoco sé explicar bien cómo él me hacía entender, porque a ver, lo sobrenatural es así, a veces se puede explicar y a veces no hay explicación a eso que te pasa, porque hay que vivirlo y hay que sentirlo. Era como una sabiduría que me venía y no sé de dónde me venía, me viene hasta el día de hoy que me viene. Él te lo hace entender, no sé cómo explicar. Yo creo y por eso me adiestro, me capacito con los animales. ¿Por qué? Y voy a tratar de explicarlo. Porque los animales, cuando uno empieza a observarlos y a conocerlos, empieza a entender que tienen un lenguaje. Ellos no hablan como hablamos nosotros, pero sí tienen un lenguaje diferente. Y se entienden a la perfección y se hablan entre ellos y se comunican entre ellos a la perfección. Y eso lo aprendí de observarlos, de conocerlos, de pasar tiempo con ellos. Ese mismo tipo de comunicación es el que Dios empezó a tener conmigo, el de los animales. El entendimiento viene y Él me habla y yo entiendo perfectamente lo que Él me dice o lo que Él quiere. Bueno, en ese momento inconscientemente yo lo escuchaba y Él en cada bendición me hacía saber que era Él el que me estaba ayudando, porque claro, yo venía muy rota, venía con muchas corazas, venía muy lastimada, muy que no confiaba en nadie, que me costaba confiar en la gente porque me habían lastimado mucho, y entonces claro, él tenía que ganar terreno en medio de toda esa adversidad que tenía, de obstáculos entre él y yo, y entonces